hoy quizás no estamos tan habituados a escribir cartas, pero no sé si alguien de aquí alguna vez escribió alguna carta. Yo creo que sí, somos varios los que escribimos cartas, ¿no?, de puño y letra, como se dice, ¿no? Y la mandamos en su sobrecito a otra ciudad y teníamos que esperar a que llegara y quizás esperar respuesta. Pero si tuvieras que escribir una carta a alguien muy querido, quizás alguien tan apreciado como era la iglesia de Corintios para Pablo, pero muchos de nosotros sabemos lo que trata Pablo en esta carta a esta iglesia, que muchas veces la miramos con desdén, porque estaban pasando un montón de cosas, ¿no? O a veces, hoy día ya no son las cartas, pero son los mensajes. Cuando te enteras de una noticia, que no es una buena noticia, no es la mejor noticia, y quizás tiene responsabilidad, alguno como jefe, alguno como encargado, quizás como padre, como madre, o simplemente por la amistad que tiene y te enteras de algo y necesitas escribirle algo a otra persona porque te contaron, porque te dijeron, porque te enteraste de que algo no está bien. ¿Cómo comenzarías esa carta? ¿Qué sería lo primero que vendría a tu mente para decirle, pero otra vez? ¿No? ¿Otra vez, Felipe? ¿Otra vez me enteré de lo que está pasando? ¿Hasta cuándo? Lo que queremos ver hoy en los primeros versículos de esta hermosa carta que Pablo le escribe a los Corintios es ver la actitud de él frente a la circunstancia y poder aprender también, porque a pesar de todo lo que hay detrás de la historia de esta iglesia, de estos hermanos, de cosas que están pasando, que pueden tener cierta explicación por el lugar donde viven, por todo lo que está a su alrededor, desde donde ellos habían salido, de donde lo había sacado el Señor, pero tampoco justificaba su conducta ni su actuar. Aún así, Pablo nos deja una gran enseñanza que es la que queremos ver en el día de hoy. Ahora, antes de ir, poder introducir un poquito esta carta y tener un poco de contexto para entender lo que Pablo va a decir más adelante, en lo que estaremos viendo las semanas siguientes, pero también para entender lo que queremos ver hoy, porque a la luz de todo eso, lo que Pablo nos va a dejar de enseñanza en el día de hoy es contraintuitivo, es contra nuestra naturaleza de alguna manera, y tiene que ver con la gratitud, con la acción de gracias que hace Pablo aquí. Pero primero, ver algunos datos básicos de esta carta, ¿no? Pablo, juntos, si vamos al texto, vamos a leer los primeros 9 versículos. Allí, vaya a su Biblia, dice allí Pablo, 1 Corintios 1:1, Pablo, yo estoy en la Nueva Biblia de las Américas, por si hay alguna diferencia en su versión, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y Señor y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias, verso 4, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta, ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fieles Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar un momento. Padre, te rogamos que a la luz de estos versos introductorios en esta carta podamos escuchar tu voz por medio de lo que Pablo nos ha dejado también para nosotros. Háblanos, Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una breve introducción que nos va a servir para todo lo que venga más adelante. Bueno, ¿quién escribe esta carta? Pablo, el apóstol Pablo. Pero se presenta ahí junto a Sóstenes, que probablemente sea el escriba o el amanuense, era muy común en ese tiempo,
y quizás Pablo, ya sea por distintas razones, a veces es mucho más fácil ir caminando e ir hablando y que otro vaya tomando apuntes, ¿verdad? Esto es lo que estaba haciendo Sóstenes, lo más seguro, que estaba escribiendo esta carta que fue dirigida a los hermanos ahí en Corintio. La fecha de esta carta es alrededor del año 53 o 56 después de Cristo. Se cree que es una de las primeras cartas o de las cartas más tempranas que tenemos en el Nuevo Testamento, incluso más temprana que algunos de los evangelios que tenemos, ¿no?, acerca de la vida de Cristo, que se escribieron con posterioridad. Entonces es uno de los escritos del Nuevo Testamento más tempranos, después de los hechos de la vida de Cristo. Posiblemente haya sido escrita en Éfeso, ¿no?, donde estuvo Pablo ministrando por 3 años, que ya lo vamos a ver allí en Hechos capítulo 20. Ahora, ese era el lugar. Y los destinatarios eran los hermanos de la iglesia de Corinto. Corinto, lo vamos a ver ahora cuando entremos en el capítulo 18 de Hechos, que es una ciudad que Pablo pasa en su segundo viaje misionero y ejerció su ministerio allí y estuvo como 1 año y medio estuvo allí en esa ciudad mientras está en su viaje misionero. Lo interesante que esta primera carta para nosotros, al parecer, no es la primera carta que Pablo le escribía a los hermanos. No todo lo que Pablo escribió lo tenemos en el Nuevo Testamento. En el capítulo 5, más adelante, cuando lleguemos ahí, Pablo le dice: yo le escribí por carta hablando de estos asuntos. O sea, al parecer hay otra carta que ya Pablo les había escrito a los hermanos dando instrucciones acerca de algunas cosas, pero parece que no habían atendido. Entonces Pablo viene a escribir esta segunda carta, extendiéndose más en varios asuntos que, si vieron el video en la semana, se dieron cuenta. Habla asuntos que tienen que ver con la conducta, de conducta sexual también, de asuntos doctrinales, de asuntos de comunión entre la iglesia, de cómo debería llevarse el culto, varias cosas que son tanto prácticas pero muy profundas, en las cuales Pablo deja introducción. Ahora, el contexto de la ciudad es interesante porque a medida que entendemos a quién está escribiendo, podemos quizás no justificar, nunca es esto, pero sí entender por qué Pablo está teniendo que aclarar cosas que quizás para ti y para mí son como muy fuertes, ¿no? Cosas que para nosotros nos pudiera parecer algo fuera de lugar, porque vivimos en una cultura muy distinta a la que estaban viviendo estas personas. Corinto era una metrópolis muy cosmopolita, era la capital de la zona sur de lo que hoy día es Grecia, la zona de Acaya, y estaba ubicada estratégicamente. Ya vamos a poner el mapa. Un istmo, ¿sabe lo que es un istmo? Es un lugar, ¿no?, donde se produce, por ejemplo, aunque es artificial, pero el canal de Panamá vendría a ser un istmo, aunque no es natural, pero es un lugar por donde está entre medio de grandes porciones de tierra y un agua muy pequeña. Estambul, por ejemplo, la ciudad está dividida así, ¿no? Hay un lugar. Si fuera el mar, nuestro río Uruguay sería eso, ¿no? Nosotros vemos Argentina ahí del otro lado, algo así parecido está allí, lo que hacía que había mucha afluencia de rutas comerciales, ¿no?, por medio de navegación desde entre el este y el oeste del Imperio Romano, y lo que hacía que se sentó allí una zona muy comercial. Por lo tanto, al haber comercio también había mucho dinero y una diversidad cultural muy grande, ¿no? Era famosa la ciudad de Corintio por su culto a Afrodita, ¿no? Afrodita, que es la diosa del amor, ¿no?, y que tenían un templo en el lugar alto. Corinto, al estar allí cerca del mar, pero al hacerse esta separación, ¿no?, con otra porción grande de tierra, tenía lugares altos, ¿no?, cerros, ¿no? Es como está Piriápolis, ¿verdad? Que es lo que está, ¿cómo se llama ese cerro que está ahí, en que suben en los andaniveles? No me acuerdo yo. San Antonio, ¿no? Y uno está en la playa y uno ve el cerro, ¿cierto? Y ve las sillas que van subiendo. Bueno, imagínense algo así. Está la ciudad, está el mar allí,
Y el cerro lo ven todo. Todos están viendo que las sillas están llegando allá, ¿verdad? Bueno, en ese lugar estaba el templo a Afrodita. Entonces todo lo que estaba sucediendo en el templo allá, lo veía toda la ciudad. Y resulta que la adoración a esa diosa era en base a pura inmoralidad sexual, ¿no? Y era algo que para ellos era común y normal. Entonces la inmoralidad había llegado a ser tan conocida en Corintio, o sea, tan natural, que se usó o se inventó de alguna manera, se empezó a usar el verbo griego corintizar, tendría en nuestro español, ¿no? Que vendría a ser para referirse a todo lo que era la práctica de la inmoralidad sexual, ¿no? Están haciendo el corintio, vamos a decir, ¿no? Que llegó a ser el uso común, ¿no? de esta práctica, ¿no? en el lenguaje. Entonces, en una cultura griega donde el énfasis sobre la sabiduría, el conocimiento, la retórica, ¿no? va a suceder más adelante, que va a provocar que lleguen personas allí, o en la misma ciudad hayan personas con mucha elocuencia, que va a provocar, en vez de ser una bendición para la iglesia, que haya muchas personas que fueran muy elocuentes, va a causar división. Por eso es que en un momento Pablo le escribe y dice, me enteré que algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, ¿no? Que, claro, todos enseñando, buenos maestros, pero habían tomado parte, y esto no deja de suceder a veces en las iglesias. Ahora, ¿por qué Pablo escribe esta carta? Antes de ir ahí, bueno, acá tenemos el mapa, ¿no? Este es el segundo viaje misionero que comenzamos a estudiar el otro día, ¿se acuerdan? Pablo va por aquí, quedamos en esto nosotros, hasta Filipo. Bueno, cuando Pablo sigue, llega aquí a Atenas y aquí está Corintio. Entre Atenas y Corintio está esta franja de mar por aquí, y que lleva después el camino a Roma. Entonces, está cerca de una ciudad muy importante que es Atenas, pero también en una ruta comercial es muy importante. Esa ciudad es a la que Pablo les escribe. Ahora, ¿por qué escribe esta carta Pablo? Bueno, porque como dice en el verso 11, si lo leemos ahí, más adelante no lo vamos a estudiar hoy, pero lo dice ahí, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloe, que hay discusiones entre ustedes. Alguien le vino con el chisme a Pablo, diría alguno. No, parece que Pablo se fiaba de estas personas, pero se entera, aunque ya dijimos que Pablo ya había tratado algunos asuntos, al escribirle una primera carta que no la tenemos nosotros, pero que se entera de casos de inmoralidad en la iglesia, de desorden en la cena del Señor, que precisamente es aquí donde vamos cada vez que celebramos la cena, porque ahí es donde Pablo regula y enseña cómo debía celebrarse la cena, confusión respecto a la resurrección, que la vemos allí en capítulo 15 de esta carta, y porque había algunas preguntas que los corintios le habían enviado por carta, y Pablo las aborda aquí, ¿no? Aprovecha la oportunidad de incluir sus respuestas aquí sobre diversas cuestiones que están en el capítulo 7 del matrimonio y otras cosas que están allí. Pablo aprovecha de aclararlas. Como cualquier carta tiene esta estructura donde siempre vemos un saludo, ¿cierto? La mayoría de las cartas de Pablo tienen esta introducción, una acción de gracias, que es precisamente lo que vamos a ver ahora, y el desarrollo de la carta, y al final una despedida, mandando saludos a algunos hermanos, donde también podemos conocer quiénes son los que estuvieron colaborando con Pablo allí a través de su ministerio. Ahora, cuando pensamos en el tema central de esta carta, capítulo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo, llamados a ser santo. Pablo presenta el tema principal de su carta en la introducción, y es esta: que todos los cristianos, todos los creyentes pertenecen al Señor. Pero los de Corintio también, porque quizás tú y yo, si hubiésemos estado allí y hubiésemos sido invitados a la iglesia de Corintio, hubiésemos visto lo que sucedía y decir: estos no son creyentes. Puedo dudar de la salvación de muchos de los que están acá. Hubiese estado algunas semanas viviendo con ellos, diría: no, esta gente no es cristiana. Al menos yo hubiese pensado así, probablemente tú también. Y es interesante que Pablo dice: todos
Los creyentes pertenecen al Señor. Cualquiera fueran sus discrepancias, en cuestión la respuesta de Pablo siempre recordó la autoridad del Señor sobre ellos. En esta carta usa, como dice ahí, más de 75 veces frases relacionadas a la esfera de la esclavitud, pero en el uso común del siglo I, para referirse a la relación de los creyentes con el Señor. O sea que le pertenece a Cristo, siendo Él su Señor y amo. Y los de Corintios también. Ahora, ¿cuál es la relevancia de esta carta para nosotros? Porque sirve de alguna manera como un modelo para tratar problemas comunes, porque si los empezamos a ver, que para nosotros nos podían parecer muy alejados a nuestra realidad, la verdad es que no están nada lejos de lo que sucede en tu familia, en mi familia, en nuestra iglesia, en la sociedad del día de hoy. Porque sabemos que el verdadero problema del ser humano, ¿cuál es? Es su corazón. Y si bien ha cambiado los tiempos, hoy día luchamos con otras cosas diferentes que ellos no tenían, redes sociales, ¿no? El internet, las fake news, todo lo que afecta hoy que tenemos como problemáticas de nuestro tiempo. El problema que afecta a las iglesias está determinado por el problema del corazón. Por lo tanto, los problemas que se suceden acá en esta iglesia podríamos decir que son problemas comunes a toda congregación, a toda iglesia, especialmente a los que están en contextos como esta, multiculturales, donde están inmersos en una sociedad que es muy diversa, donde vamos a ver a través del estudio de Corintios que hay divisiones, que hay inmoralidad, que hay confusión doctrinal, pero que Pablo nos va a dejar la enseñanza, porque al ver todas estas cosas de las que se enteró por medio de los de Cloé, al menos mi actitud, quizás la tuya, sería, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Arreglen esto, corregir, ¿verdad? Que está bien y es lo que Pablo va a hacer. Pero hoy día queremos centrar en lo siguiente. ¿Qué es lo que hace Pablo antes? Bueno, primero saluda, ¿no? Y el saludo es muy importante aquí porque señala al menos tres cosas, que es la que queremos ver. ¿Qué es lo que muestra Pablo aquí en este saludo antes de ir al corazón de lo que queremos ver? Bueno, Pablo se presenta, ¿no? Él es el remitente, dice apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, como dijimos, probablemente quien estaba escribiendo esta carta a razón de que Pablo le va dictando. Y los destinatarios es la iglesia de Corintio, ¿no? Y es interesante que dice ahí a la iglesia, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Me encanta esto. No dice a la iglesia de Corinto, dice la iglesia de Dios que está allí. Se asocia con esto muy común a quizás algo muy hebreo, ¿no? Cuando se habla de la asamblea de Jehová, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pero era este uso de Pablo, ¿no? Que no es la reunión de cualquier grupo de personas, sino que es la iglesia del Señor, que está ahí, como hoy día podríamos decir la iglesia de Dios que está en Salto, aquí y en otros lugares también en nuestra ciudad donde se predica el Evangelio. Ahora, ¿quiénes son estos? Los destinatarios, ¿quiénes son? Son los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y uno diría, bueno, ¿son santificados o no? Sí. Y espero que comience a leer, y si ya ha leído la primera carta a los Corintios, y uno ve cuáles son las cosas que va a tratar Pablo allí, y uno diría, estas personas no son santas. Pero la verdad es que si nosotros vemos nuestra propia vida, nosotros podemos decir, yo no soy santo. Pero ¿sabe? Hay una verdad. Y es que todos aquellos que están en Cristo son santos y han sido santificados, pero también han sido llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque hay una cosa que debemos siempre diferenciar, que una cosa es nuestra posición delante de Dios por medio de lo que somos en Cristo, y otra cosa es nuestra práctica. Y una cosa es inamovible, y es que el Señor nos ve por medio de Cristo santos.
¿Por qué? Bueno, porque Cristo viene a ser esos lentes por los cuales Dios nos ve santos. Pero nosotros miramos y no somos santos. Pero Cristo así, Dios por medio de Cristo así es como nos ve. ¿Por qué? Porque Él es santo. Ahora, eso no cambia. Es lo que enseña la carta a los Efesios, ¿no? Los primeros 3 capítulos. Esto es lo que somos en Cristo. Y podemos decir, como cantamos toda la mañana, aleluya al Señor por su obra, que nos hace santos. Pero también nos hace un llamado, entre que Él nos salva y nos viene a buscar a ser santos, a vivir en santidad. Lo que dice Pedro, ser santo porque yo soy santo y porque ahora debes caminar en santidad. No dice perfección, porque eso es inalcanzable, pero sí caminar en esa senda en la cual Él preparó de antemano para nosotros, como dice Efesios 2:10. Pero somos santos, pero también hemos sido llamados a vivir en una vida que va de acuerdo a lo que ya somos, no a lo que debemos de alcanzar. Tú no puedes alcanzar la santidad por tus méritos. Y Pablo lo deja bien claro. Porque si fuera por mérito, ¿la iglesia de Corinto alcanzaría la santidad? No. Y la iglesia de Salto tampoco. Pero sí por los méritos de Cristo. Pero eso nos debe empujar a vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo Jesús. Y hay esta tensión, ¿no? Esta tensión que se va a ver durante toda la carta, porque tenían problemas de moralidad, tenían problemas de doctrina, tenían problemas de gobierno eclesiástico, tenían problemas con los dones espirituales, tenían problemas con el servicio. Sin embargo, Pablo los llama santos. Sin duda guiado por el Señor. Con todos los que en cualquier lugar, dice, invocan el nombre del Señor Jesucristo. Y sabe que en esa frase dice ahí, con todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo, estás incluido tú y yo, después de 2000 años. Aquí también conecta con nuestra iglesia local y con la iglesia universal, ¿no?, del Señor, en todo lugar donde se invoca el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuál es la bendición en este saludo? Al menos 2 cosas. Dice gracia, literalmente en el griego dice gracia a ustedes y paz del parte de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Gracia a ustedes y paz de Dios. Y esto es el saludo típico de Pablo en sus cartas, pero es interesante que siempre, la mayoría de las veces, el orden en las que están esta bendición, ¿no?, es así, ¿no? Gracia y paz. Porque la gracia siempre va primero. La paz con Dios, de alguna manera, es consecuencia de la gracia que hemos recibido de parte de Dios por medio de Cristo. Y no son palabras formales, ¿no?, como a veces nosotros saludamos, hola, ¿cómo estás? El Señor te bendiga. Sino que hay poder en esta bendición de parte del Padre y del Señor Jesús, ¿no? 2 personas al menos de la Trinidad que tienen el poder de conceder esa gracia y esa paz que solo Dios puede dar. El mundo busca paz hoy día, en una tensión que tenemos constante en varios lugares del mundo, que se busca paz. Bueno, la única paz verdadera que el mundo puede encontrar es la paz que solo Dios puede dar. Y esa paz no viene sino por medio de recibir la gracia de Dios. La pregunta es, ¿tú cuánta paz tienes o qué es lo que trae paz a tu vida? Cuando hay plata, cuando hay dinero, cuando llego fin de mes holgado, cuando no tengo problemas, cuando no peleo con mi señora, con mi esposo, cuando mis hijos no me dan problemas, cuando tengo salud. ¿Esa es la paz que viene a tu vida? ¿O es la paz que está que es el resultado de la gracia de Dios en ti? Ahora, como termina allí el fundamento que Pablo establece, ¿no?, desde el saludo aquí, es que está echando el fundamento de alguna manera para un problema central al que va de alguna manera a dirigir gran parte de esta carta, y que es la unidad en Cristo, ¿no?
porque precisamente la iglesia lo primero que va a abordar, y que lo vamos a ver la semana que viene, es que a pesar de todo lo que vamos a ver ahora, de todas las bendiciones que hay, no había unidad en la iglesia. Pero la unidad no está determinada por nuestras opiniones, no está determinada por nuestros gustos, por nuestros orígenes, sino que está determinada por a quién le pertenecemos. Por eso dice: gracia y paz a ustedes de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Él es el amo, dueño, cabeza de la iglesia. Y los corintios son santos junto con todos los que en cualquier lugar, como dijimos, invocan el nombre del Señor, porque comparten un Señor en común, comparten una unidad esencial que es mucho más grande, mucho mayor, es una redundancia eso, que cualquier otra cosa que nos pueden separar. Ahora, pasemos a lo que queremos ver, quizás el corazón de lo que hemos de aprender en el día de hoy. Porque dijimos que Pablo escribe esta carta porque se enteró de parte de los de Cloé que hay discusiones entre ustedes y hay problemas, y como ya mencionamos, con el servicio, con los dones espirituales, con problemas prácticos, con problemas doctrinales, con problemas inmorales. Pero antes de Pablo llegar a corregir, lo primero es que él agradece. Fíjese, verso 4 dice: siempre, me encanta esa palabra, porque esto es una palabra que no deja lugar. No dice de vez en cuando, no dice cuando me acuerdo. En otras cartas dice: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias al Señor. Pero aquí el Señor lo guió a Pablo a poner esto por escrito: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Yo te pregunto, ¿tú podrías escribir esto en tu diario, en tu vida? Mirar a tu alrededor, a tu iglesia, a tus hermanos, y decir: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. La verdad es que si nos fijamos en todas las cosas que suceden aquí alrededor de estos hermanos, nos costaría mucho. Incluso nos costaría si miramos alrededor de nuestra propia familia, de nuestra propia iglesia. Pero esto es el corazón de Pablo que nos enseña que siempre hay motivo para la gratitud. Porque si nosotros nos fijamos en las personas, sin duda vamos a tener un montón de motivos por los cuales quejarnos, por los cuales, resignarnos. Pero Pablo tiene aquí motivos de gratitud. ¿Y cuál es el motivo de gratitud? Lo dice ahí, después de la primera frase: por la gracia de Dios que le fue dada en Cristo. Ese es el motivo de la gratitud de Pablo, en la cual dice: yo siempre doy gracias por ustedes, a Dios por ustedes, es por la gracia de Dios en ustedes. Esto, en contraste con otras cartas de Pablo, ¿no? En la ausencia del verbo aquí agradecer, referido a la conducta de los corintios en el resto de la carta, aquí Pablo, en lugar de agradecer por el comportamiento de los corintios, por ejemplo en Tesalonicenses, él dice: me enteré de que su testimonio ahora se extendió a otros lugares, ¿no? Está hablando de la conducta, del testimonio de ellos. Pero aquí Pablo no hace mención de su conducta, porque si haría mención de su conducta, quizás la actitud de él sería otra. Luego va a hablar de esto, lo va a abordar. Pero lo primero que hace es agradecer por la gracia de Dios que hay en estas personas, que su conducta no es ejemplar. Si tú miras tu vida, ¿podría decir que tu conducta es ejemplar? Si miras al lado, ¿podría decir que la conducta de los hermanos acá es ejemplar? Por supuesto que uno diría: sí, pero hay gente peor. Sí, siempre hay uno peor que nosotros y siempre hay otro mejor que nosotros, es el asunto. Pero no estamos acá para compararnos con nadie. Recordar que por medio de Cristo somos santos. Y Pablo dice: mira, yo agradezco no por tu conducta, porque no habría razón por agradecer por tu conducta, pero agradezco a Dios por la gracia de Dios que hay en ti. Porque ¿sabes qué? A pesar de tu conducta que te cuesta, y si miramos cómo era la ciudad, dijimos: y claro,
Habían personas que estaban adorando ahí en el templo a esta diosa Afrodita y se convirtieron, pero el resto de su familia no. O su esposa no. Y su esposa seguía adorando a esa diosa. Pero él ahora estaba adorando a Dios, o al revés. O todos sus amigos. Y menciono solamente esa porque era algo notorio allí, en el cual no era notorio para la gente, para el pueblo, para la ciudad. Y ahora tener que luchar como vivir una vida diferente, con toda que todos te empujan a hacer lo mismo de siempre. Entonces Pablo agradece, no por el comportamiento de ellos, sino por la gracia de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque estos hermanos son receptores de esa gracia. Fíjese, verso 5 dice, porque en todo ustedes fueron enriquecidos. Y verso 9 dice, fiel es Dios por medio de quien fueron llamados. En la gramática, cuando se habla de la acción de un verbo, al menos hay dos formas de verlo, dos formas básicas de verlo, hay más. Pero las formas básicas de ver una acción es una acción activa y una voz pasiva. Si yo ahora tomo mi botella de agua, ¿no? Y tomo agua y me mojo, ¿no? Y el verbo sería mojar, ¿verdad? Ahora, yo estoy siendo mojado, yo estoy siendo pasivo en esta acción. Ahora, si yo tomo este mismo vaso y se la tiro a ustedes, yo digo, yo los voy a mojar a ustedes, yo estoy realizando la acción, ¿no? Bueno, aquí las dos veces que Pablo habla de los corintios, tanto de que fueron enriquecidos y fueron llamados, ellos no están haciendo nada. Ellos no están enriqueciéndose porque hicieron algo. Ellos no están siendo llamados porque hicieron algo. Ellos están siendo receptores de la gracia de Dios, porque no hay mérito en ello para que Dios los enriquezca, ni Dios los llame. Y esto es lo que está diciendo Pablo, que la causa de la gratitud no es mérito de los corintios. Pablo agradece no porque los corintios hicieron algo, sino que la gracia de Dios está obrando en ellos, porque es Dios siempre quien toma la iniciativa. Pero es que parece que no se nota mucho. ¿Y en tu vida? ¿Y en tu vida se nota? Siempre. Por eso el Señor dice, antes de ver la paja en el ojo ajeno, ¿qué dice? Mira la viga que está en el tuyo. Ahora, ¿cuál es la evidencia de esa gracia? Verso 5, como lo mencionábamos recién, este enriquecimiento, ¿no? Este enriquecimiento en toda palabra y conocimiento. Pablo deja en claro desde el principio que los corintios están siendo receptores de todo, ¿no? De todo asunto, tanto en la palabra y en el conocimiento. Y Pablo conecta esto quizás cuando escribe a los colosenses, cuando dice que la palabra de Cristo more o habita en abundancia en vosotros, ¿se acuerdan? Ahora, lo interesante es que en esta cultura griega, donde tanto el conocimiento como la palabra, como la retórica era algo importante, de lo cual ellos se sentían orgullosos. Atenas estaba al frente. Y ellos, como griegos, se sentían muy orgullosos de su retórica, de su filosofía, de su sapiencia, de su ciencia, de su conocimiento. ¿Y qué les dice Pablo? Doy gracias a Dios por la gracia de Dios que está en ustedes, y se evidencia en que ustedes fueron enriquecidos ¿en qué cosa? En palabra y conocimiento. ¿De quién? De Dios. De lo que ustedes se sienten orgullosos, eso no tiene valor. El conocimiento que viene de Dios es el que vale. Ahí hay riqueza. No es la riqueza que el mundo te ofrece, o del cual muchas veces nos sentimos orgullosos. La evidencia de esa gracia es que ellos están enriquecidos en toda palabra, en todo conocimiento. ¿Por qué? Porque han sido receptores de la gracia de Dios. Verso 6, ¿cuál es el fundamento para esa riqueza? ¿Cuál es el fundamento? El testimonio de Cristo que ha sido confirmado en ellos. Este enriquecimiento es producto de la gracia de Dios en ellos, debido a que recibieron el testimonio del Evangelio. ¿Se acuerdan?
bueno, ¿se acuerdan? No, ya lo vamos a ver en esta próxima semana, que Pablo llega aquí y está 1 año y medio enseñando aquí a los corintios, en esa ciudad, que sin duda no fue fácil su ministerio allí, por todo el contexto que se da allí en esta ciudad, pero que ellos pudieron, a pesar de todo eso, poder llegar al conocimiento del Evangelio. ¿Y cuál es la consecuencia de recibir esta riqueza? Verso 7. Fíjese, vaya conmigo, verso 7. ¿Cuál es la consecuencia de esta riqueza? Dice, de manera, o sea, por lo tanto, como consecuencia, que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor. Que no les falta nada. Y es interesante que vamos a llegar al capítulo 12, 13 y 14, que ellos tienen todos los dones espirituales, pero el problema no es que falten de los dones espirituales, el problema es su carácter, el problema es su división, su egoísmo. Y Pablo les dice, ¿en qué se nota? En que todo lo que poseen como iglesia, dones, conocimiento, palabra, no son fines en sí mismos, sino que ellos lo que deben hacer es avanzar, ¿no? Como dice ahí, esperando la manifestación, ansiosamente la revelación y la manifestación del Señor Jesucristo. Pablo hace esta orientación hacia el futuro, escatológica, ¿no? Fíjese aquí, esto es lo que vemos, ¿no? La orientación de Pablo hacia la esperanza que viene, ¿no? Hasta el fin, esperando, ¿no? A nuestro Señor. En esta espera de la manifestación del Señor, ¿no? Que se encuentra al final, ellos han recibido todo lo que necesitan para guardar esa venida del Señor. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, todo lo que el Señor ha dado. ¿Se da cuenta? Que Pablo está agradeciendo no por lo que ellos han hecho, no por lo que ellos han alcanzado, no por lo que ellos han esforzado, ni siquiera por su conducta, sino que Pablo agradece y fundamenta esta gratitud en lo que han recibido de parte de Dios. Aunque si nosotros lo contrastamos con su conducta y nos ponemos como jueces, diríamos, pero mira lo que hace esta iglesia. Pero la verdad es que Pablo lo primero que hace es agradecer a Dios por la vida de él. Si alguien tuviese que escribir una carta de nuestra iglesia, si alguien tuviese que tender a una petición porque mirando las cosas que pasan en tu propia vida y en la de nosotros como iglesia, y tuviese que escribirnos una carta, sin duda hay un montón de cosas que tiene que tratar, porque perfecto acá no somos. Pero lo que nos enseña Pablo es que antes de ir simplemente a corregir, siempre nuestra mirada tiene que estar fija. Y a partir de allí es que Pablo tiene de alguna manera tanto autoridad como de alguna manera coherencia pastoral. ¿Sabe? Si algo me llevó a tener que abrir esta carta y poder estudiarla, es porque, aunque yo soy pastor de la iglesia, yo necesito ser pastoreado. Y Pablo me está pastoreando con esta carta, al menos a mí, porque todos necesitamos ser pastoreados. Y lo que está haciendo Pablo es pastorear a los que están allí, porque no es que no habían líderes y que el asunto se desbandó, sino que Pablo da instrucciones y pastorea, porque a pesar de que corrige de una manera que nosotros podríamos decir, mirad las cosas que está hablando, ¿sabe por qué? Porque estas cosas se tienen que hablar. Cuando llega de tener que corregir respecto a las divisiones, a los asuntos problemas entre hermanos, bueno, estas cosas se tienen que hablar. Cuando tiene que corregir respecto a la inmoralidad, bueno, estas cosas se tienen que hablar. Cuando tiene que corregir respecto a asuntos doctrinales, bueno, ¿por qué estas cosas se tienen que hablar? Si no se hablan aquí, ¿cuándo? Entonces, Pablo nos va a dejar mucha enseñanza a través de esta carta, pero si algo nos deja en su introducción es que siempre hay motivo para agradecer a Dios por los demás. Ahora tú y yo, cuando miras
a tu alrededor, en tu comunidad, nuestra comunidad? ¿Es queja? ¿Es resignación? ¿Es fatalismo? ¿Es desdén, indiferencia o es gratitud? No vi los últimos versículos aquí, pero verso 9 dice, fiel es Dios. Fiel es Dios. Fíjate que Pablo, el fundamento de la fidelidad de Dios es que Él fue quien nos llamó. Su conclusión, que cierra el círculo de alguna manera esta introducción, es el llamado de Dios. Pregunta, ¿tú has sido llamado? ¿Llamada por Dios? ¿Qué es lo que dice la carta al principio? Verso 2. A la iglesia de Dios que está en Salto. Cambiémosle el nombre geográfico. A los que han sido santificados en Cristo, ¿qué dice ahí? ¿Llamados? ¿Has sido tú llamado o llamada por Dios? Sí. No hay estirpe en la iglesia del Señor. No hay unos que son llamados y otros no. Todos en la iglesia de Cristo hemos sido llamados por Dios. Por eso en el verso 9 dice, fiel es Dios por medio de quien fueron llamados. ¿A qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo. Hemos sido llamados a ser santos y está garantizado por su fidelidad, no por la estabilidad de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque a veces en mi vida parece que Dios no me llamó. A veces tu vida también parece manifestar que Dios no te llamó. Pero si fuera por tu conducta, no podría sostenerse la obra del Señor. Por eso es que Pablo termina diciendo aquí esta última parte, fiel es Dios. La respuesta al llamado de Dios es precisamente esta, comunión con Él. Invocarlo a Él, reconociéndole, proclamarle como Señor y también rogarle a través de la oración. Por eso tenemos un día donde nos juntamos solamente, aunque tenemos estudios, pero específicamente un tiempo a orar. Ahora fíjate la clave aquí en el patrón que tiene Pablo. Comienza con gratitud antes de corregir. Y hay un corazón cargado por esta iglesia, ¿sabes por qué? Porque ama esta iglesia. Y agradecido por la gracia de Dios, consciente de los problemas. Tal como debemos hacer en toda la vida, Pablo siempre comienza con acción de gracias. Siempre comienza con acción de gracias. Antes de corregir, primero ve lo positivo. Pero no lo positivo por mérito de ellos, sino lo positivo porque es la gracia de Dios en estas personas. Pero aquí, ¿por qué hace así Pablo? ¿Por qué comenzaría así? Bueno, porque ama a estos hermanos. Su corazón está cargado por ellos. Y sabe, va a ser difícil que nosotros antes de corregir podamos agradecer a Dios por la vida de otros si no amamos a nuestros hermanos. Si no le amamos de corazón. ¿Por qué? Porque es Cristo quien pagó el precio para que ellos pudiesen ser sus hijos, por lo tanto mis hermanos. Por eso es que el Señor nos manda a amar como Cristo amó. ¿Se acuerda el Señor Jesucristo antes de partir? Dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y por eso a veces el mundo no reconoce a la iglesia. Porque estamos enfrascados en divisiones, en peleas, en discusiones que esto se puede, que esto no se puede. ¿Qué es lo que está pasando acá en la iglesia en Corintios? Y que a nosotros, con todas las bendiciones que podemos tener, a veces también tenemos esto y damos preponderancia a estas cosas. Pero Pablo, claro, para nosotros es fácil ir directamente al problema y ofrecer una solución, pero aquí vemos un corazón cargado por ellos porque ama a esta iglesia, está agradecido por su crecimiento, por todo lo que Cristo ha hecho en ellos, aunque sabe de sus divisiones, de sus problemas, pero que Él abordaría al final. Entonces, podemos quedar quizás con algunas reflexiones finales.
Pablo llama santos a una iglesia que tiene un montón de problemas. Como dijimos, divisiones, inmoralidad, confusión doctrinal. Y antes de corregir una sola cosa de esas, la identidad de Dios antecede y sostiene de alguna manera el proceso de transformación en la vida de ellos. La transformación que Dios quiere hacer en tu vida no está determinada por tu esfuerzo, no está determinada por tu fidelidad. La transformación que Dios quiere hacer en tu vida no está determinada por tus méritos, está determinada por tu identidad en Cristo, quién eres. Y Pablo nos recuerda tanto a los corintios en ese entonces, a nosotros ahora, que somos santos llamados a ser santos. Nunca te olvides quién eres, porque eso es lo que va a sostener la transformación que va a venir después. Si piensas que eres lo que haces, y vas a luchar con una vida moralista, con una vida religiosa, incluso legalista. Pero si comprendes que eres santo, santa, y que Dios te ha llamado a la santidad, pero que luchas en tu vida, tal como estos hermanos, como un montón de creyentes que invocan el nombre del Señor en todo lugar. Pero eso es lo que permite y nos da base para poder ser transformados. Segundo, dice ahí, la gratitud nace de la gracia de Dios, no del mérito humano. El texto nos muestra que Pablo no agradece por el comportamiento de ellos, sino por la gracia de Dios que actúa en ellos. Y esto invita a examinar, ¿de dónde nace nuestra gratitud por las personas que nos rodean acá? ¿De dónde nace la gratitud por los que están cerca tuyo? ¿Por lo que hicieron a favor tuyo? ¿O por lo que no te hacen? ¿O por sus logros? ¿O por la obra de Dios en ellos? ¿Puedes notar la obra de Dios en aquellos de los que a veces te quejas? ¿Puedes reconocer la obra de Dios en aquellos que a veces tú dices, otra vez? Dice la fidelidad, tercero ahí, la fidelidad de Dios como ancla, como base de la iglesia. Esta parte introductoria cierra no con una afirmación sobre, yo agradezco por ustedes porque han permanecido fieles. No. Cierra esta parte recordando la fidelidad de Dios, de que fiel es Él. Y una congregación como la de Corintios con tantas fallas, el fundamento de la esperanza no era en ellos mismos. ¿Se imaginan? Si su esperanza estuviera en lo que ellos podrían hacer, ¿habría esperanza? No. Ahora, si tu esperanza está en lo que tú puedes hacer para Dios, en el esfuerzo que tú puedas lograr para Dios, no vas a poder llegar a las esquinas. Sino que si tu esperanza está en aquel quien te llamó, que es Dios y es fiel, entonces puedes continuar hasta el fin. Hace mención incluso hasta el fin, dice, esperando ansiosamente ese día que nos encontremos con el Señor. Podemos mantenernos firmes hasta ahí. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Dios ha hecho en mí y quiere seguir haciendo en mí. Como termina ahí, los dones son para el camino, no son el destino final. No solamente los dones, como dice ahí, ustedes han sido enriquecidos en toda palabra y todo conocimiento. La riqueza espiritual que poseemos como iglesia no es el destino, no es el fin en sí mismo. Son recursos para el camino. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos llame. Nos enorgullecemos de ser una iglesia de sana doctrina, de que se enseña la Escritura. Nunca te sientas orgulloso de eso. Nunca te sientas mejor porque aquí o en otro lugar, y no acá, se enseñan falsas enseñanzas o son débiles en la Escritura. Agradece por el conocimiento y por el testimonio y la palabra que has recibido de Cristo. Eso es lo que va a traer sanidad a tu vida. Porque podemos tener sana doctrina, ¿sí o no? Pero puede que no tengamos una sana vida. Una sanidad emocional. Una sanidad espiritual. Una sana práctica entre nosotros.
Por supuesto que eso está determinado, pues sí, por una sana enseñanza. Pero puede haber una sana doctrina, una sana enseñanza de que no hay error. Pero si tenemos un corazón orgulloso, si tenemos un corazón egoísta, lo más seguro es que no tengamos una sanidad en la comunión. Por eso, hermano, la orientación hasta el final no tiene que ver, aún incluso con lo que hemos recibido. Esos son los recursos que Dios nos da para poder llegar hasta el final, solamente dependiendo de su gracia. Si miras tu vida, ¿cuánto te pareces a los hermanos de Corintio? Quizá al principio pensabas que poco, espero que ahora te reconozcas con mucho. Al menos yo lo hago. ¿Sabes por qué? Porque entiendo la necesidad de depender plenamente de Él y no de mis esfuerzos. Y que mi conducta, por supuesto que debe ser ejemplar y debe ser de acuerdo a las Escrituras. Pero que Pablo en su corazón, por estos hermanos, tiene motivos para agradecer. Y ¿sabes? Hay motivos para agradecer por la gracia de Dios en tu vida. No, muchas veces somos nosotros mismos los que nos damos el disparo en el pie y luchamos con la culpa y sentimos que no servimos para nada y un montón de cosas. No seas el instrumento que te detenga en avanzar en la transformación que Dios tiene para ti. Porque a veces no es solamente afuera, a veces somos nosotros mismos el mayor escollo para que la transformación se pueda dar. Entonces, así como Pablo agradece, tú también agradece a Dios por lo que Él ha hecho en ti, pero también a tu alrededor. Agradece por la gracia de Dios que ha tenido en la vida de otros que están a tu alrededor. Porque si no fuera por eso, hermano, no tendríamos esperanza. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.